Una de las cosas que fueron prioridad en estos días para mí de encierro nunca ha sido el no contaminarme o el no morirme. La prioridad para mí estos días ha sido hacer la voluntad de Dios. Y ya sea que estés encerrado o ya sea que estés teniendo que salir por alguna razón, tu prioridad siempre debe ser la voluntad de Dios. Amén. Y es su voluntad que estemos aquí. Estamos aquí con el propósito de aprender un principio que hemos estado enseñando ya de muchas semanas atrás sobre el principio de la sangre. ¿Dónde está la vida? Dice la Biblia, en la sangre. ¿Por qué tengo que conocer el principio de la sangre? Porque es uno de los principios que predomina a través de toda la Biblia. Más de 700 versos y referencias tenemos en la Escritura para aprender de cómo funciona y por qué es. Mire, mucha gente, usted debe entender y comprender a las personas que no conocen la palabra de Dios, que no tienen la revelación que usted hoy tiene y que hoy podemos con esa seguridad tomar la palabra de Dios y apropiarnos de ella. Pero la gente que no la tiene es víctima de las circunstancias que le rodean. Y yo entiendo muy bien esto que está pasando, sé por qué pasa, sé cómo va a terminar, y yo le he estado llamando a usted mucho como iglesia a cubrirnos con la sangre de Cristo, pero especialmente porque usted tiene que aprender esto. Y tú lo ves en la Escritura, el enemigo siempre va a atacar niños y ancianos, siempre. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué los niños y los ancianos? No, este virus, ¿sobre quién va? Niños y ancianos. No, el índice de mortandad que hay por el virus es de gente ya anciana, estamos hablando de 60, 65 años para arriba. Bueno, es como ya se empiezan a catalogar ancianos, ¿verdad? Digo, ya voy para allá en unos 10 años, pero ya voy a ser de la tercera edad, pero dígale al que está a su lado, cuando envejezca no me menosprecies. Eso dice la Biblia. Dice Proverbios, cuando envejezca tu madre, tu padre, cuando alguien envejezca, no lo menosprecies, no digas, pobrecito, pobre viejito, ya no sabe ni lo que dice, no lo menosprecies. Dice la Escritura que si hay algo que le duele a Dios, mire, ustedes me han escuchado cuando he hablado sobre los grupos ecologistas o las organizaciones no gubernamentales. Yo le he dicho a usted que el interés de ellos no es del todo cuidar arbolitos, plantitas, animales en peligro de extinción, ballenas, tortuguitas. Su intención de ellos es otra. ¿Cuál es? Reducir la población un 40%. Reducir la población porque los ecologistas culpan al ser humano de ser el depredador del mundo, de destruir la ecología, de destruir el medio ambiente. Pero usted y yo sabemos que hay documentos serios y la palabra de Dios nos respalda. Este mundo puede mantener a 20,000 millones de personas sin necesidad de nada, sin contaminar nada, sin problemas de nada. Somos 7,000 y ya los ecologistas quieren reducir la población. ¿Y a quién van? Ancianos, niños, aborto, eutanasia. ¿Por qué? Porque el enemigo ha hecho siempre eso históricamente. El enemigo siempre ha querido frenar la imagen de Dios en la tierra, destruir la presencia de Dios en la tierra. Los ancianos, dice la Escritura, en sus canas hay sabiduría. Los ancianos tienen todo el bagaje de experiencias, de vivencias, de qué se debe hacer, qué no se debe hacer, cómo enfrentar un momento como el que estamos viviendo, en qué circunstancias. Y ellos representan mucha sabiduría, dice la Escritura. Pero el enemigo los quiere eliminar.
y le vamos a dar la batalla, se la estamos dando. Pero te voy a decir algo, esto no se va a quedar así. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto camino a la tierra de Canaán, dice la Biblia, hay dos pueblos que Dios maldijo, que es Moab y es Amalek. Moab, usted debe recordar que cuando iban en su jornada hacia la tierra de la promesa, Moab se interpuso para que ellos no avanzaran y hizo que se desviaran y que su trayectoria fuera más larga y tardaran más tiempo en el desierto. Pero en ese inter del desierto y de ir hacia Canaán, no solo Moab fue maldecido por Dios, sino acuérdese usted que Amalek, dice la Escritura, que arremetieron contra el pueblo de Israel por la retaguardia, porque diga conmigo, el enemigo es cobarde. Otra vez, el enemigo es cobarde. Y se va. ¿Quiénes quedaron en la retaguardia cuando el pueblo de Israel iba avanzando hacia Canaán? Los ancianos y los niños. Los que se iban rezagando en el camino eran los ancianos, los niños y los animales. Eran los que iban atrás. Y dice la Escritura que Amalek arremetió contra los ancianos y los niños. Y dice la Escritura que Dios vio eso. Por eso mucha gente no entiende esto. Cuando Dios le dijo a Saúl, ve y destruye a Amalek, erradícalo de la faz de la tierra, no dejes vivos animales, niños, ancianos, nada de ellos. ¿Sabes por qué? Porque a mí no se me ha olvidado lo que les hicieron en el desierto, cómo mataron a los ancianos y a los niños. Iglesia, la voz de los ancianos que están muriendo ahorita va a clamar por justicia. Como la sangre de Abel clamaba por justicia, así clama la sangre de los niños y de los ancianos que este virus está matando. Y no se va a quedar así. Dios le dijo a Moisés que no se les olvide nunca lo que les hizo a Amalek. Que no se les olvide. Y el Moisés tenía la responsabilidad de transmitírselo a Josué, y luego Josué a los jueces, que los jueces supieran lo que Amalek les había hecho en el desierto. Hasta que llegó el rey Saúl y le dijo, ahora sí son fuertes, ahora sí tienen ejército, armamento, ahora sí sobre Amalek, no dejen nada de Amalek. Y cuando uno solamente lee el pasaje y dice, ay no, qué duro es Dios, cómo destruye a todo un pueblo, eso ya es un genocidio, eso dice el humanismo. Pero no saben que los de Amalek era la gente más perversa. Matar ancianos y niños, hermano, para Dios es una ofensa. Amén. Así que no menosprecien nunca a los ancianos. No porque ya vaya yo para allá, pero aunque no llegue a ser ancianito tan pronto, cuidémoslos. Amén. La sangre de Cristo es la que nos está cuidando, protegiendo en estos días complicados, difíciles. Hebreos capítulo 2, quiero que me acompañe al pasaje que, bueno, hemos leído varios pasajes de Hebreos que tienen que ver con la sangre de Cristo, cómo es que la sangre de Cristo tiene un tremendo propósito, aunque es una doctrina rudimentaria, ya viejita, muy elemental, pero muy necesaria aplicarla hoy en día a lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo. Mire lo que dice la Escritura. Sígame con su vista y yo le doy lectura en voz alta. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que vas a hablarnos como iglesia, lo que nos has estado enseñando. Declaramos, Señor, que la palabra que hoy vas a hablar a nuestra vida, Señor, será suficiente,
Señor, para cubrir cada aspecto de nuestra vida, Señor, a través del poder de la sangre, del testimonio y de la palabra. En el nombre de Cristo la recibimos hoy. Amén. Amén. Mire lo que dice la Escritura. Dice la Escritura que así como los hijos, como nosotros participamos de carne y de sangre, también era necesario que el Señor Jesús participara de carne y de sangre. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Jesús tenía que participar de sangre? ¿Por qué tenía que empatarse con nosotros? ¿Por qué tenía que tener esa fragilidad que nosotros tenemos como seres humanos? ¿Por qué tenía que correr sangre por sus venas, que le diera también cansancio, que lo expusiera a una enfermedad, que lo expusiera a dolerse? ¿Por qué? Y la palabra de Dios nos enseña que Cristo a través de su sacrificio, a través de su sangre, Él tenía como propósito, dice la Escritura, derrotar a la muerte. Así como la muerte entró por la sangre, como por la sangre entró la enfermedad, como por la sangre entraron los virus, las plagas y todas las limitaciones que hoy tenemos, así como entraron por la sangre, Él tenía que derrotar y vencer al que tenía en sus manos la autoridad, dice la Escritura, sobre la muerte, esto es, al diablo. Entonces, el hecho de que Jesús haya participado de sangre tenía el propósito de habilitarnos a nosotros para que poco a poco usted y yo pudiéramos cubrirnos, llenarnos, bañarnos, limpiarnos, rociarnos con la sangre de Cristo y así vencer la enfermedad, la muerte, los problemas, la escasez, cualquier situación en nuestra vida a través de la sangre de Cristo. Mire, cuando Cristo, dice la Escritura, estaba en su semana de pasión, ya a punto de ir a la cruz del Calvario, dice la Biblia que Jesús fue al huerto o al jardín del Getsemaní, y cuando llegó al Getsemaní, dice la Biblia que el Padre le dio a beber una copa. Le dio a beber una copa donde dice la Escritura que esa copa representaba un tremendo sacrificio, un tremendo dolor para Jesús, porque en esa copa estaban todos los pecados del mundo. Todos los que usted cometió en el pasado, los que ha cometido ahora y los que cometerá en el futuro, estaban en esa copa. Jesús le dijo al Padre: Padre, es necesario que me tome, que beba esta copa. ¿Y qué le dijo el Padre? ¿Por qué era necesario que se la tomara? ¿Sabes por qué? Porque en cuanto Él tomara la copa y bebiera, todos los pecados del mundo al entrar a su cuerpo, iban a ser distribuidos a su sangre, y su sangre iba a comenzar a purificar, iba a comenzar a limpiar, iba a comenzar a sanar, iba a comenzar a liberar. Amén. Por eso cuando Jesús en el huerto de Getsemaní se bebe la copa de todos los pecados del mundo, en su ser interior comienza su sangre a convulsionarse. Porque la sangre, yo le he enseñado a usted las clases anteriores sobre el funcionamiento de la sangre, de alguna manera tipificando la sangre de Cristo. Le he enseñado a usted que la sangre, cuando tiene en su sistema inmunológico la sangre, cuando identifica un agente extraño, cuando identifica un virus, una bacteria, la sangre inmediatamente comienza a preparar una defensa, una lucha contra ese agente infeccioso o dañino. Y nosotros no lo vemos, pero la sangre está luchando. Mire, es como ahorita. Lo que estamos viviendo es que los ancianitos, ellos, su sistema inmunológico, su sangre no tiene las defensas para enfrentar un virus así. Por eso le digo que es muy probable que este virus
este virus el diablo, el enemigo de nuestras almas, lo haya planeado. Así fue. No sé si lo hizo en un laboratorio, no sé si se mutó de un animal a una persona, no sé cómo llegó, pero sí sé que el que está detrás de todo es el diablo. Y se va directo a los ancianos, a los niños, que su sistema inmunológico no puede responder como responde el sistema inmunológico de un joven. Entonces, ¿qué hace la sangre de un joven? La sangre de un joven lo que hace es que presenta una defensa contra cualquier agente infeccioso, contra cualquier virus. Así es como responde la sangre ante algo extraño, algo ajeno al sistema sanguíneo. Entonces, lo que hizo la sangre de Cristo cuando el Señor Jesús tomó la copa llena de los pecados de todo el mundo, cuando bebió esa copa y entró a su sistema sanguíneo, la sangre de Cristo comenzó a convulsionarse tanto dentro de él que comenzó a sudar gotas de sangre. Los científicos dan explicaciones, por supuesto, a su manera, científicas, sobre los vasos capilares de la piel que comenzaron a reventarse por la presión, lo que usted quiera que explique la ciencia. Pero yo le estoy dando una explicación espiritual conforme a la palabra, porque lo único que podía redimirnos de esa maldición de la muerte, de la enfermedad, del pecado y del juicio que había contra nosotros era la sangre de Cristo. Como de un cordero, dice la Escritura, sin mancha y sin contaminación. Amén. La sangre de Cristo, en cuanto empezó a tocar los pecados que Jesús tomó de la humanidad, comenzó a defender el cuerpo de Cristo, comenzó a defender su salud. Aunque él estaba a unos días de morir, pues tenía que cumplir su ministerio hasta la cruz del Calvario. Pero él ya estaba afectado no necesariamente por un virus como el corona que estamos enfrentando hoy en día, sino por un virus peor. Dice la Escritura, el virus del pecado, que tenía la maldición de la muerte y que nos condenaba a morir por la eternidad y a perdernos totalmente alejados de Dios. Qué poderosa era la sangre de Cristo, que todos los pecados del mundo, ahí Él los pudo tomar y ahí los pudo destruir. Amén. Por eso usted ve que cuando Cristo está en la cruz del Calvario y su sangre está siendo derramada, y su sangre al tocar la tierra, lo que sucedió, dice la Biblia, que los sepulcros se empezaron a abrir. En cuanto su sangre tocó la tierra, los sepulcros comenzaron a abrirse y los santos de la antigüedad, dice la Biblia, comenzaron a resucitar. ¿Por qué? Porque acuérdate que el que tenía el poder de la muerte era el diablo. Él tenía el poder, y Cristo con su muerte, que ahí hay una enseñanza interesante que luego entraremos allá, venció al que tenía el poder de la muerte. Y tú lo ves comprobado cuando Él está muriendo en la cruz y su sangre está tocando la tierra. Los sepulcros comienzan a abrirse. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Y entonces la muerte no más opera en nosotros. Nosotros no morimos, yo se lo he dicho muchas veces, nosotros dormimos. La muerte para nosotros no existe, solo dormir. Amén. ¿Cuántos ya se quieren dormir? Todavía no, ¿verdad? Nomás en el culto un ratito. Aleluya. Amén. Ahora estoy enseñándole esto porque en la sangre, acuérdese usted que si en la sangre está la vida y la vida está en la sangre, dijimos, entonces en la sangre de Cristo está la vida de Dios.
¿Cómo llegamos a la vida de Dios? Llegamos en el momento que recibimos a Cristo, recibimos su sangre y ahí entonces hicimos un pacto con Él. El pacto que hicimos con Cristo de sangre es el que nos da la seguridad de que las promesas que incluían ese pacto se van a cumplir en nosotros. Amén. Y Dios, escúcheme, si en algún momento usted se le olvidó cuándo se entregó a Cristo, el día, la hora, el lugar, el cómo llegó a Cristo, a Dios no se le ha olvidado. Dios tiene clarito el momento, el día, lo que sentiste, las palabras que te dijeron, que impactaron tu mente, tu corazón. Dios las tiene claritas y te las va a recordar y te va a decir: ese día yo estaba pactando contigo, estaba entrando a tu corazón, a tu mente, a través de la sangre de mi Hijo, para hacer un pacto eterno contigo. Amén. ¿Quiere ver cómo a Dios no se le olvida? Acompáñeme por favor a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 21. Mire lo que dice la Escritura. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. ¿Cuántos años? 3 años. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Después termina en su casa de leer el capítulo, pero déjeme decirle a qué se refiere. ¿Por qué habla de esta casa de sangre? ¿Por qué se refiere a que mató a los gabaonitas Saúl? ¿Qué está sucediendo aquí? Lo primero que quiero que ponga en contexto es que había 3 años de hambruna, de crisis. No 40 días, no 3 meses o 2, 3 años de hambruna. ¿Y el pueblo de Israel la había librado? No. También los había afectado el hambre. Y cuando ya pasan 3 años, David consulta a Dios y le dice: Dios, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estamos siendo expuestos a esta tremenda tragedia mundial? Y dice la Escritura que Dios le contesta, le contesta y le dice: ¿sabes por qué está pasando esto? Por causa de la casa de sangre que Saúl mató a los gabaonitas. Entonces tú vas, estamos en Segunda de Samuel, pero tú vas al capítulo 9 de Josué, donde sucedió este problema con los gabaonitas y cómo se arregló. Y entonces tú te das cuenta por qué Dios le está diciendo eso. Para eso ya habían pasado muchos años. Lo que le quiero decir primero con esto es que si a ti se te olvida, a Dios no. Dios le está diciendo: aquí pasó allá algo, hay un derecho legal del enemigo del por qué tú estás pasando eso y tu pueblo. Y entonces David, a ver qué pasó. Yo no estaba cuando pasó lo de los gabaonitas. Yo no estaba, David no estaba ahí. Entonces David investiga y se da cuenta que el pueblo de Israel había pactado con Gabaón. Y rápidamente le cuento la historia. Acuérdese que los gabaonitas vivían cerca del pueblo de Israel. Estaban muy cerca. Cuando ellos se enteran que el pueblo de Israel lo tienen ahí de vecino, dice la Escritura que ellos van, se anticipan para que el pueblo de Israel no los destruyera a ellos. Ellos sabían que era un pueblo, imagínate, vencer a los egipcios, que era como ahorita vencer a Estados Unidos. Pues cualquiera decía: ¿quién se va a meter con ellos, no? Así que los gabaonitas, cuando se enteran que tienen a los hebreos de vecinos, van, dice la Biblia, se ponen ropas viejas, cantinfloras viejas, pan viejo, y todo lo simulan que es viejo y acabado y que vienen de un lugar muy lejano, y se presentan con ellos para que ellos tengan misericordia de los gabaonitas. Ahorita me acordé de una persona que le ayudé a solucionar un problema con esa historia, precisamente.
él le debía al banco mucho dinero, hermanos, mucho dinero. Y ya traía el banco arriba, ya su casa estaba en peligro de que la perdiera. Y le dije, mira, deja de huir del banco, ve y dales la cara, pero dales la cara con astucia, como le hicieron los gabaonitas. Y eso en ese momento Dios me lo mostró y se lo dije. No vayas así de saco y corbata como todo un empresario y con tu carrazo. Ponte tu ropa más vieja, zapatos viejos. No es la canción de Gloria Trevi. Vete así bien viejo en tu forma de vestirte, desalineado. Habla con el que tienes que hablar del banco, dile que eres tú, preséntale tu situación y Dios te va a respaldar. Y Dios lo respaldó. Y recuperó su casa y le dieron mucho tiempo para pagar. Olvídese, se evitó ese problema terrible que ya tenía encima. Bueno, porque estos gabaonitas, la astucia de ellos es tremenda. Cuando se enfrentan al pueblo de Israel y los hebreos los ven y entonces dicen ellos, ¿cómo vamos a saber que nos vas a perdonar la vida, que nos vas a hacer daño? Pues vamos a hacer un pacto. Y dice la Biblia que entonces pacta Gabaón con Israel. Después Josué se da cuenta. Josué se da cuenta que los engañaron, que los tenían de vecinos. Y va Josué y le reclama. Y le dice, ¿por qué? ¿Por qué nos hiciste esto? Y los gabaonitas le dicen, ¿por qué? Y Josué dice, sin embargo, ya no les podemos hacer daño porque ya pactamos. Un pacto de sangre no se puede romper. Y Dios lo sabe y el diablo lo sabe. Dios lo sabe y el diablo lo sabe. Y una vez que hay un pacto así, puede ser que se le olvide a las personas, pero a Dios no, ni al diablo tampoco. O sea, el diablo sabe que hay un derecho legal ahí. ¿Por qué? Porque rompieron el pacto que habían hecho con los gabaonitas en Josué capítulo 9. Entonces cuando ya llegan a David a gobernar y está, imagínate, está empezando apenas, vamos a decir, su sexenio. Primer año, paz. No crece la economía. Segundo año, nomás no crece, decrece no sé cuántos puntos. Es nomás un comparativo, ¿verdad? De lo que estamos viviendo con lo que estaba viviendo Israel. No lo tome literal. Y 3 años, hermano, sin crecimiento y hambruna. Y Dios le dice, hay un pacto que se rompió. Hay un derecho legal del enemigo, por eso te puede atacar así. Siempre que el enemigo tiene un derecho legal a través de la sangre, el ataque es directo, es frontal. Entonces la respuesta tiene que ser frontal también. Y David pa' pronto sabe lo que implica un pacto de sangre, sabe lo que representa eso, empieza a investigar y se va sobre los gabaonitas. Y cuando llega a Gabaón y se entrevista con el rey de ellos, David le dice, ¿la situación cómo está? Y el de Gabaón le dice, efectivamente, se rompió el pacto. ¿Pero qué crees, David? No quiero que repares el daño con plata, ni con oro, con nada. Quiero que repares el daño con sangre. Dame 7 descendientes de la casa de Saúl. ¿Cómo? ¿Quieres que las cosas se terminen? ¿Quieres que esto se acabe? Dame 7 de la descendencia de la casa de Saúl. ¿Por qué David? ¿Tú crees que David no pudo haber dicho, no, ¿cómo? Pero acuérdate que es sangre por sangre. Así era como se hacían las cosas en ese tiempo. Entonces dice la Biblia que el David va y busca 7 descendientes de la casa de Saúl. 5 hijos de Mical y 2 de Rispa. Y solamente deja libre al Mefiboset, que ya lo había rescatado de Lodebar. Le da chance al Mefiboset. Pero no se olvide que también Milca no tenía hijos. Ella era estéril, porque era una mujer amargada. Los hijos que tenía eran adoptivos. Y aún los adoptivos los pierden las amargadas. Los amargados para que no sientan mal, nomás las hermanas.
Y le quita los 5 hijos David y le quita los 2 a Rispa y va y se los entrega a Gabaón. Lea la Biblia. Va y se los entrega y Gabaón, pum, los ahorca los 7. Y se acaba la hambruna. Entonces, a ver, espérame, esto ya está produciéndome un shock en mi mente. No te produce shock si entiendes la importancia de un pacto de sangre. Y desde Génesis a Apocalipsis, el pacto de sangre es una realidad. Por eso, el valor de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas es que somos parte de ese pacto de sangre. A ti se te puede olvidar, a Él no. Tú puedes romper el pacto, Él no lo va a romper. Él lo va a cumplir hasta el final y va a hacer que vivas eternamente como Él lo ha prometido. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han hecho algún pacto alguna vez? Mire, se hacen los santos. Cuando se casó, usted hizo un pacto. ¿O qué? ¿Esto le tocó todavía que se la robaran o que se lo robaran? Todos los que se casaron hicieron un pacto. Es un pacto notarial, pero también es un pacto de sangre, porque cuando ya hay intimidad y hay relaciones, es un pacto de sangre también. Y todos hemos hecho un pacto en algún momento, de alguna o de otra manera. ¿Te han engañado en el pacto? Que dice, este cabezón me lavó el coco. Me dijo, te voy a poner sirvienta y te voy a llevar a Perisur, que te surtas de ropa, de zapatos, y te voy a llevar de paseo a no sé dónde. Y hermano, y se casa y no sale ni a Chapultepec. Todos nos hemos sentido engañados. Pero déjeme decirle esto: Cristo hizo un pacto con nosotros. Él no nos engañó. Iglesia, Él no está jugando con tu tiempo. Él no está jugando con tus capacidades, con tus recursos. Él hizo un pacto y dijo, cada cosa, cada aspecto de tu vida que me entregues es parte del pacto, y yo hago el compromiso de cuidar de Él, de protegerlo, de bendecirlo. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que tú estés aquí en la tierra. Amén. Esa es la promesa de Dios en un pacto. Y nosotros solo tenemos, hermanos, solo nos toca decir sí creo. Cuando te leen un pacto, ¿no? Un convenio, y te leen las cláusulas. Yo con el Señor le diría, ni me lean las cláusulas. Al Señor le creo todo. Pero con una persona, léanme hasta lo que no está ahí en el contrato. Porque con la gente, hermano, es tremenda la gente. Entonces, qué importante es la sangre de Cristo, que la necesitamos para que nos cubra, nos proteja, para que pueda tener todos los beneficios que prometió que tendría. Mire, escúcheme bien, a Jesús le dieron 40 azotes menos 1, ¿cuánto es? Esa era la costumbre. Cada latigazo era una llaga. Él había dicho en Isaías 53, verso 5, por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora está demostrado que son 39 las enfermedades más predominantes en el ser humano, 39. Las más dañinas en el ser humano son 39, como las 39 llagas que Jesús sufrió en su cuerpo. Iglesia, solo tú y yo podemos clamar a la sangre de Cristo. El mundo no puede clamar a la sangre de Buda, porque la sangre de Buda no tiene poder. No pueden clamar a la sangre de Mahoma, porque no tiene poder. Ni la sangre de María, ni la sangre de Marx, ni la sangre de Hare Krishna. Nadie tiene poder como la sangre de Cristo. Somos los únicos que podemos clamar a esta sangre. ¿Qué es lo que nos detiene entonces? ¿Qué es lo que nos frena a clamar a esta sangre? Mire, dice Génesis capítulo 4 que el pecado está en la sangre.
En la puerta, dice la Escritura. Pero yo le enseñé a usted que la sangre es la puerta. La palabra para sangre en hebreo, que es dalet, tiene su connotación o su origen, su raíz en damet, que es puerta. Por eso puerta y sangre tienen una relación muy estrecha en la Escritura. Por eso acuérdate que la sangre se ponía en las puertas. Es una relación muy profunda que tiene que ver con un lugar de acceso, de algo que entra y sale. Pero mira lo que te dice Génesis 4. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 4, verso 7. ¿Ya lo tiene? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El pecado está a la puerta. Yo le dije a los que vinieron el viernes a la reunión, les estaba hablando de por qué hasta Génesis 4 aparece la palabra sangre. ¿Por qué no te aparece en la creación? ¿Por qué no aparece cuando se está creando los animales o al ser humano el término sangre, sino hasta Génesis 4? Entonces tú ves que el término ya en Génesis 4, la palabra sangre, ya cobra una relevancia distinta a la que cobraría si existiera esta palabra en los primeros 2 o 3 capítulos. Porque es aquí donde comienza el pecado a identificarse, cómo entra a través de la sangre. Ahora la ciencia nos explica muchas cosas que a lo mejor entenderlas solo espiritualmente pudiera ser complicado. Pero si tomamos la ciencia para entender esto, sabemos, por ejemplo, que una persona que hoy es alcohólica, es muy probable que su papá era un alcohólico, o su mamá, o sus abuelos. En su ADN hay una predisposición genética al alcoholismo. ¿Cuántos saben esto? ¿O estoy diciendo cosas que no? Es así. Inclusive el gen de la infidelidad se ha encontrado igual en la sangre. El gen de la infidelidad, como genes de gente corrupta, mentirosa, están en la sangre. Hay una predisposición sanguínea para ese tipo de prácticas. Entonces, si tú sabes ahora que el pecado está en la sangre, en un sentido espiritual, por supuesto, espero que me esté entendiendo estas figuras, pero sí tenemos que entender esto para que nos demos cuenta que hay una inclinación pecaminosa en todos, algunos en cosas más fuertes que otras. Yo le digo, si el Señor no nos hubiera alcanzado, yo sería un alcohólico empedernido. Mi padre era un alcohólico tremendo, y desde los 12 años pues ya le entrábamos nosotros. Imagínense, mi papá hacía unas fiestonas, unos barriles de cerveza, de la oscura, la blanca, la prieta, y todas ahí de barriles de cerveza, y yo los despachaba, yo y mi hermano, los vasos. Lo que sobraba de espuma era para nosotros. No nomás de espuma, de otras cosas. Pero ¿qué hizo la sangre de Cristo? Vino la sangre de Cristo, y acuérdate que Él se bebió esa copa de pecados. Toda esa copa de pecados se la bebió, y su sangre comenzó a tomar esos pecados. Así como cuando tú comes algo, yo le dije a usted, cuando tú comes algo, la sangre toma los nutrientes que llegan al estómago y los distribuye a todos los órganos del cuerpo. Quítese de la mente la idea que la comida se le va. A veces la gente dice, no, come esto y te va a ayudar para que te crezcan las uñas, para que te crezca el cabello, y la gente come muchas cosas que le sirven para eso. Pero lo que coma no se va a ir a las uñas ni al cabello. La sangre lo toma y lo distribuye al cabello, a las uñas. Amén, a la piel. Entonces la sangre de Cristo toma los pecados y los destruye en su cuerpo. Con su muerte los destruye. ¿Para qué? Para que podamos tener la vida de Dios. Amén. No los veo muy convencidos, pero es real, iglesia. Entrégale tu ADN a Cristo. Muchos de nosotros no sabemos qué eran nuestros papás, qué hicieron.
¿Por qué? Porque algunos de ellos nomás nos engendraron y se fueron. No supimos cómo eran nuestros abuelos. Yo sí sé cómo eran mis abuelos, ya se lo he dicho. Igual, bien borrachines. Igual. Teníamos en la sangre ese gen de el alcohol. Y otros genes, ¿verdad? Pero lo que hace que esa puerta de pecado por el que entra y salen muchas cosas, lo venza es cuando la sangre de Cristo se sobrepone a nuestro ADN natural que tenemos, nuestro ADN pecaminoso que está en nuestra sangre. Amén. Iglesia, vamos a orar. Voy a seguir con esto. Estas semanas ya llevamos varias, pero no importa. Además es algo muy, muy sencillo de aprender y que lo necesitamos en estos días. Amén. Vamos a pedirle al Señor que hoy su sangre, así como el mundo está buscando una vacuna para frenar el virus, no sé cuánto se tarden para descubrirla. ¿Y qué? Toman la sangre de una persona infectada y sobre esa sangre crean la vacuna. Tú y yo tenemos la vacuna del científico de científicos, del Señor de señores, del Rey de reyes, para que su sangre nos vacune de todo virus, de todo mal, de toda muerte, de toda enfermedad, de cualquier cosa que el enemigo quiera usar para hacernos daño. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias en